Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a Psicología sin Barreras, un canal de divulgación de material y contenido psicológico en todas sus versiones. Temas de profundidad, existencial humana, temas comunes a las psicoterapias, temas y términos teóricos de autores famosos dentro del área de la psicología. Así que bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de un término que está desgraciadamente muy de moda por la vida que llevamos, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Pero les voy a traer en esta oportunidad lo que Freud habló de ansiedad, aunque hay una confusión de términos. Freud habló de angustia, ¿sí? Angustia. Vamos a ver por qué angustia y ansiedad son dos versiones de un mismo problema. Bueno, les invito a que vean todo el video. Vamos a darles también algunas sugerencias a partir de la teoría freudiana sobre la ansiedad. Así que bueno, los invito a que se suscriban a mi canal y que toquen la campanita de notificaciones para recibir más contenidos. Y ahora sí, bueno, vamos a comenzar con el tema. Bueno, les dije que íbamos a hablar desde la postura de Sigmund Freud, que habló Freud de un término y una problemática, no solo un término, tan importante en el día de hoy como lo que es la ansiedad. Bueno, Freud desarrolló su teoría entre siglos. ¿Qué es esto? Sí, porque Freud nace en el siglo XIX, ¿sí? Segunda mitad del siglo XIX comienza a abordar todos sus términos a partir de la neurología. Era neurólogo de profesión, médico. Y a partir de sus descubrimientos y de su estudio sobre algunas cuestiones que la psiquiatría y la misma neurología no podían responder, preguntas que no se podían responder, creó la teoría del psicoanálisis para dar respuesta a aquellos fenómenos que se originan muy profundo en su manera de ver en el inconsciente humano. ¿Sí? Bueno, entonces, con respecto a la ansiedad, hay un tema. Freud denominó a este problema humano con el término alemán Angst. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este término traducido al inglés, ¿sí? De sus obras al inglés quedó como anxiety. Pero cuando se traduce al español queda tanto como ansiedad o angustia. Después veremos que para la terminología vulgar, no clínica, podemos equiparar la angustia a la ansiedad, pero desde una perspectiva más clínica, teórica, no tan así. La angustia quedaría como un estado extremo de la ansiedad, por ejemplo, el famoso ataque de pánico o panic attack, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué desarrolló Freud sobre este término. Bueno, en 1894, en los albores de su teoría, cuando todavía no tenía explorado de todo el inconsciente, en las cartas a Fliess, su amigo y consejero, él habla de neurastenia y neurosis de angustia, ¿sí? Y va a decir que este término, que estas ambas dos están regidas por la angustia, que sería una tensión somática, es decir, no habría inscripción psicológica, no habría un trauma psicológico que lleve a este tipo de angustia automática, ¿sí? Sería acumulación, dice Freud en 1894, de tensión sexual, recordando que lo sexual no es solamente lo genital, sino es lo sexual tiene que ver con lo placentero, ¿sí? No es solo lo genital, lo placentero. Entonces dice que cuando la persona está muy alejada
de sentir placer en su vida, esta tensión, va acumulando esta tensión displacentera. Y esta tensión displacentera no llega a ser trabajada psicológicamente, sino que se convierte automáticamente en angustia o ansiedad física, fisiológica. Es decir, que para Freud los cuadros de neurastenia y neurosis de angustia, ambos, que no vamos acá a hablar de esa pequeña y sutil diferencia, traducen esta tensión en palpitaciones, aceleración cardíaca, palpitación, dificultad para respirar, ahogos y también temblores, mareos, vértigos, sensaciones de dolor estomacal, ¿sí? Como un puño en la boca del estómago, bueno, temblores y llegado a un extremo, parálisis en el sentido de no poder pensar, no poder caminar, no poder actuar, ¿sí? Esto ya lo vio en 1894, casi 130 años antes de nuestra época. Entonces, dice que es una simplemente acumulación de tensión, ¿sí? Esto constituye la primer teoría de la angustia. Luego, como sucede con los términos de Sigmund Freud, como él va viviendo un cambio de época, ¿sí? Él está, como dije, entre dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX, la sociedad va cambiando, las problemáticas van cambiando y Freud va también modificando su teoría a la par de que va estudiando aquello que es la psique, ¿sí? Por eso él está, además, viene de la época de la Belle Époque y hacia las tensiones que luego van a terminar con la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde él empieza a desarrollar más fuertemente su teoría, ¿sí? Y luego abarca también los albores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo digamos, casi 80 años de teoría va a trabajarse en estas épocas, entre guerras. Bueno, entonces, ya este estado de desasosiego físico que implica el aumento de tensión energética, luego, ya en 1900, hacia 1917, en la teoría, cuando ya tiene elaborado el inconsciente y está elaborando el complejo de Edipo, va a decir de la angustia que esto sucede por represión de impulsos edípicos internos. Es decir, él está trabajando el caso Juanito, ¿sí? Y también en las conferencias, ¿sí? En la conferencia 25 de 1917, hace un ensayo sobre la fobia y dice que las fobias serían especies de histerias de angustia, es decir, hay un complejo, un traumático, este trauma se vivencia y se reprime. El contenido del trauma se reprime en el inconsciente y queda liberado, el afecto se disocia de ese trauma y aparece como angustia flotante, como una angustia que en el caso de los temores y la fobia se proyectan hacia un objeto externo. Para esto habla del caso Juanito, el análisis de un niño de 5 años que temía ser mordido en sus genitales por un caballo. Ese era su fobia, que luego se amplía a una fobia generalizada a los caballos. Bueno, acá Freud va a hablar de que la angustia es producto, ¿sí?, de una gran represión de traumas, ¿sí? Bien, de impulsos, afectos y sensaciones reprimidos. Se reprime y aparece la angustia.
Luego va a hablar en la conferencia 25, ¿sí? Va a decir que la angustia no tiene un objeto definido. La angustia es difusa, no tiene un objeto definido, ¿sí? El miedo sí, hay un objeto fobígeno, esto es una fobia, un temor hacia algo. Y el terror es lo que sería producto de un susto inesperado. Pero también se sabe a qué se le tiene terror. A la emergencia de un sonido, a la oscuridad, o sea, hay un objeto. Pero dice, con respecto a esta angustia, ¿sí? Que emana desde el inconsciente, ¿sí? Reprimido, no habría un objeto. Entonces, establece, ¿sí?, que el desarrollo de la angustia proviene de un sistema inconsciente. Finalmente, ya en 1920, entre 1920 y 1926, él empieza a elaborar la última parte de su teoría, donde dice que no queda todo en el placer o displacer, que hay un más allá del principio del placer. Hay ¿qué es lo que está allá, más atrás de estos conceptos, placer, displacer? La pulsión de muerte. En este momento es cuando comienza esta entreguerras, entre la Primera Guerra y Segunda Guerra, y empiezan los escritos sociales de Freud, como el malestar en la cultura, ¿sí? Y la psicología de las masas, y empieza a observar de que el hombre no solo en el inconsciente alberga aquellos sucesos de su propia vida que tienen que ver con la falta de placer. No, también alberga sus aspectos destructivos. Y cuando habla de aspectos destructivos, va a elaborar hacia 1920 textos como Más allá del principio del placer, donde elabora la pulsión de muerte y donde habla de el estrés postraumático. Luego va a hablar del yo y el ello y va a decir, la angustia se alberga en el yo. El que se angustia, el que tiene ansiedad es el yo. ¿Sí? ¿Y qué hay? Una angustia automática, es decir, aumenta mi tensión, aquella vieja neurastenia, dice, aumenta mi tensión. ¿Y por qué? Porque hay algo que temo, hay un peligro que está dando vueltas, que yo percibo como algo peligroso, y esto automáticamente se convierte en una angustia automática. ¿Sí? En referente a esto, luego, en 1932, en los últimos textos de la angustia, va a decir que esta angustia automática es una angustia real, realista, es decir, yo percibo un peligro externo, una fuente de temor, y hay dos cosas que puedo hacer, o la evito o la enfrento. Esto sería una angustia real, tenemos todos, y es adaptativa. Me es cognitiva adaptativa para saber si estoy en un lugar peligroso. Luego va a hablar de la angustia neurótica en 1932, que ya lo elabora en el yo y el ello, donde dice que el yo es el almácigo, es el lugar donde se deposita la angustia. ¿Sí? Esta angustia neurótica la llama angustia señal. Esta angustia señal tiene que ver con la angustia de castración, es decir, da vuelta la teoría de la angustia y dice, no es lo que está reprimido que causa angustia, sino que la angustia de un peligro interno que me está amenazando va a generar la represión a causa de esta angustia de castración. Es decir, que alrededor de los 5 o 6 años, cuando el niño está en pleno complejo de Edipo, para evitar esta tensión
placentera, displacentera con respecto a sus padres, como primeros objetos de amor, de sexual, la angustia de castración, el temor a que el padre lo cercene, ¿sí? Lo castre, reprime todos sus deseos acerca de ellos, ¿sí? Acerca de los padres. Los reprime y va a parar al inconsciente. Es decir, que acá no es que por una cuestión reprimida se emite angustia, no, a causa de la angustia que me está dando ese peligro, esa amenaza interna, esto interno, es que reprimo todo el complejo de Edipo, ¿sí? Bueno, entonces acá modificó la teoría de la angustia, ¿sí? Es decir, que esta angustia señal es que hay un peligro interno que me siento como amenaza, del cual no puedo huir como el peligro real. No, de este peligro interno no se puede huir, está conmigo siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá cuando estamos ante la angustia neurótica? Ahí nos aceleramos, estamos como que no sabemos por qué, aparentemente no sabemos qué nos angustia, nos podemos despertar con taquicardia en el medio de la noche, pero claro, no hay nada amenazante. La amenaza está internamente. Entonces acá sí es necesario iniciar una consulta, una terapia, o al menos empezar a reflexionar cuál es el motivo por el cual siento este peligro interno y esta angustia, este temor. Y finalmente, pero sobre todo ya en 1932, va a hablar de un tercer tipo de angustia, que es la angustia moral, ¿sí? Que es aquella que proviene del super-yo. Tiene que ver con la autoexigencia, con aquello que quiero lograr y no lo estoy logrando y me empiezo a acelerar, me empieza a manifestar esta angustia, esta ansiedad, ¿sí? De tipo moral. No puedo cumplirle a mis padres, no me puedo cumplir las metas. Me da temor no llegar a entregar un trabajo para la facultad. Tengo que presentar una elaboración en mi trabajo, ¿sí? Para dentro de 24 horas. Y no puedo afrontarlo. Me da temor. Me da culpa, está asociada a la culpa y a la vergüenza por no poder realizarlo, ¿sí? Esta es una angustia o ansiedad de tipo moral, ¿sí? Bueno, y les decía, ¿por qué podemos hablar de angustia o ansiedad? ¿Sí? Ambos términos. Porque en realidad es la misma energía que se pone en juego, donde hay una aceleración glandular, donde incluso desde lo biológico intervienen la adrenalina, la dopamina, ¿sí? Donde hay toda nuestra energía empieza a acelerarse, ¿sí? Y nos instala en el futuro, con el temor de no cumplir, con el temor de no poder, con estas sensaciones de que me va a pasar algo, me va a suceder algo, y entonces me empieza a invadir el temor, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con todo esto en la actualidad que dijo Freud? Recordemos 3 teorías sobre la angustia. Una angustia automática, una angustia en donde hay acumulación de tensión, ¿sí? Y se empieza a acelerar, es lo que sería la angustia realista. El peligro está ahí, ¿sí? Que también se emparenta a la angustia moral. ¿Por qué? Y porque quizás me representa una amenaza el no lograr un determinado compromiso y empiezo a acelerarme, ¿sí? No puedo cumplir con esto y empieza la ansiedad culpógena, ¿sí? Entonces, bueno, luego está la angustia neurótica asociada a complejos inconscientes, afectos, temores, peligros internos que tienen que ver con, a veces también, con cuestiones destructivas propias, ¿sí? Y aquello no reconocido de lo que estoy sintiendo, pero que sin embargo lo tengo que hacer igual. Bueno, esta lucha, este conflicto, o sea, el producto de un conflicto,
también me va a provocar angustia. Solo que el peligro está interno y nadie más que yo lo va a resolver. Y finalmente, entonces, la moral asociada al super-yo, donde tiene que ver con la autoexigencia personal, el sentido de perfección, el sentido de vergüenza ante no lograr un determinado compromiso u objetivo. Bien, entonces voy a darles algunos ejemplos, ¿sí? Como para que puedan entender estos términos y después vamos a hablar un poquitito más, vamos a cerrar con este tema de si es angustia o es ansiedad. ¿Y qué nos propone Freud? ¿Cuál sería? Freud nunca elaboró, nunca quiso dar consejos, ¿sí? Pero vamos a inferir qué sugerencia se deja entrever en su teoría para poder trabajar la ansiedad, que hoy se llama ansiedad, y un subtipo de esa ansiedad sería la angustia. Y esto es el panorama actual de hoy, ¿sí? Pero vamos a ver los ejemplos primeros. Una paciente que está con un ataque de pánico en el trabajo y abandona su lugar de trabajo por la autoexigencia de no poder en la cocina de un hospital, de un sanatorio, atender a 90 pacientes, estando ella sola para atender 45 salas, pero además faltó su compañera y tiene que atender 45 salas más. ¿Cuál es el temor acá? Que empieza el no poder cumplir y llevar a cabo y el temor a equivocarse, porque cada paciente lleva una receta diferente, una nutrición diferente, acorde a su problema. Entonces, ella tiene que distribuir todas las viandas en un plazo de tiempo. Empieza a acelerarse su corazón, a tener taquicardias, a ahogarse, no poder respirar y deja todo paralizándose y huyendo de la situación. Se escapa del trabajo. Bueno, frente a esto, frente a esta situación, podemos decir que estamos no frente a un peligro externo, nadie la asusta, o sea, no hay una situación terrorífica, ¿sí? En el trabajo, nadie le vino a gritar, por ejemplo, que podría ser una angustia automática, ¿sí? No es que, por ejemplo, hubiese estado tranquila ella trabajando, alguien le grita y arranca. No, es en el medio del trabajo que empieza a generarse esta angustia, ¿sí? Diríamos elevar la ansiedad. Vamos a usar los dos términos. Bueno, y huye, ¿sí? Bueno, este es del tipo del tercer estilo de angustia, que es cuando no podemos cumplir con un objetivo que nos desborda, ¿sí? O que tememos no llegar, ¿sí? Tiene que ver con el cumplir, con la autoexigencia, ¿sí? Con el posible error, con no equivocarse, ¿sí? En este caso, si le hubiera entregado una vianda con sal a una persona con alta presión. Bueno, ¿sí? Frente a esto, huye. En otros casos, puede ser una persona que se acelera, empieza a pensar que no va a poder cumplir con una entrega, ¿sí? Y que esto puede tener que ver con su futuro laboral, porque tiene que ingresar y ser exitoso en su trabajo. Por ejemplo, bueno, estamos también ante este es el más común el día de hoy, ¿sí? De los tipos de ansiedad. Ahora también les presento otro caso de una mujer que durante el día tiene muchas tareas. Es madre de familia, ¿sí? Tiene hijos a quien atender, hijos pequeños a quien atender. No puede ocuparse de ella, ¿sí? Y estuvo con un duelo reciente, ¿sí? Bueno, por la noche se despierta transpirada, agitada,
con taquicardia y con ahogos. Ella señaliza que se cierra la garganta acá y no puede respirar en medio de la noche, alrededor de las 3, 4 de la mañana. Empezamos. Este es del estilo angustia neurótica, donde hay una amenaza o un peligro interno. Bueno, luego de varias sesiones empezamos a trabajar que esto sucede ante la repetición de cuando le avisan que su madre ha fallecido a las 4 de la mañana y la interrumpen el sueño con un llamado telefónico, ¿sí?, en el cual le dan esta desagradable noticia de la muerte de su madre, ¿sí? Bueno, tiempo después, ¿sí?, ella hace su duelo, está triste, llora, pareciera que el duelo termina, pero hay un resurgir de este duelo, de esta energía no tramitada, repitiendo la angustia durante el sueño. Este es claramente tiene que ver con complejos inconscientes, ¿sí? Hay otro caso similar, donde una mujer ya de 64 años, ¿sí?, luego de 14 años de haber enviudado, ¿sí?, empieza a recordar los maltratos recibidos por su marido y haber quedado siempre ella en un segundo plano en su vida, ¿sí?, para atenderlo a él, y todas las infidelidades que él cometió. ¿Frente a qué? Sucede que después de 14 años se reedita esta situación. En realidad, lo que le estaba sucediendo a ella era el temor a una futura operación de huesos, ¿sí? Este temor la invadió, reprimió y hubo un proceso de desplazamiento que se llama así, desplazamiento inconsciente hacia otro núcleo que ya estaba, digamos, totalmente reprimido, ¿sí? Las angustias por este marido. Y en vez de aparecer este temor a la inminente operación, aparece un temor, un trauma acaecido hace muchos años atrás, ¿sí? Y el llamado de consulta fue porque le invadía la angustia, el llanto y la preocupación de estas ideas que le atormentaban la cabeza. Acá no había aceleración, ni tampoco había taquicardias, no. Acá lo que había era un bucle de ideas negativas de todo lo vivido hace 14, 15 años con este marido que ya estaba fallecido. Bien. Y otro ejemplo que podemos dar de la angustia realista es cuando estamos en una situación en la calle y nos hurtan o nos roban y quedamos paralizados frente a la situación. ¿Y qué hacemos? Queremos huir o enfrentamos. Esa es angustia adaptativa. ¿Por qué? Porque si estamos viendo un peligro inminente, personas que se acercan demasiado a nosotros, la emergencia de esta angustia realista va a hacer que huyamos de esta fuente de peligro real, ¿sí? Bien. O por ejemplo, estar frente a una inminente tormenta, señales de una tormenta muy fuerte, ¿sí?, y buscar refugio. Bueno, mientras vamos buscando refugio, puede acelerarse todo el sistema. Entonces, ¿qué pasa hoy con estos dos términos, angustia y ansiedad? Que Freud estudió y modificó en varias oportunidades hasta llegar a establecer estos tres tipos de angustia. Bueno, a causa de estas traducciones, ¿sí?, y la biología también, la psiquiatría, estableció que la ansiedad es el término
para todas las gamas del trastorno de ansiedad, ya sea leve, generalizado, un ataque de angustia, un ataque de pánico, que sería el ataque extremo de la angustia. Por lo tanto, en el sentido clínico, una crisis de angustia, ¿sí?, sería un subtipo de los cuadros de ansiedad. En ambos casos estamos hablando de que la energía somática, fisiológica, se altera a veces por situaciones reales, en otras ocasiones por traumas inconscientes que reflotan y otras veces por culpas, exigencias, por un tema más moral o superyoico, ¿sí? Como por ejemplo son todos los eventos cognitivos de miedos, ideas negativas, ¿sí? Por no poder cumplir con algo establecido. Bueno, y vamos ahora finalmente a nuestras herramientas. ¿Qué hacer frente al aumento de la ansiedad en cada caso? ¿Qué podemos inferir de aquello que Freud trabajó en todos estos textos? ¿Sí? Bien, frente a esto vamos a decir que la ansiedad tiene que ser escuchada, como no evitada, no medicada en un principio. Cuando estamos frente a un ataque de pánico recurrente y reiterativo, ¿sí?, con un aumento de ansiedad cuantitativamente exponencial, y esto se va reiterando, bueno, sí tenemos que llegar a la consulta, obviamente, del psiquiatra para poder medicar, bajarla cuantitativamente, pero empezar a escucharla cualitativamente. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me está generando esta situación? ¿Cuáles son las sugerencias de Freud? Escuchar el cuerpo en todas sus manifestaciones y dimensiones, indagar aquella verdad oculta que no estoy queriendo ver, ¿sí? Esto puede ser una oportunidad para empezar a revisar cuestiones personales que yo he dejado de lado y priorizarme. Y también puedo tener frente a esta angustia moral, a esto que tengo que cumplir un objetivo autoimpuesto o impuesto por una fecha de examen o por una entrega laboral, poder analizar el evento, poder afrontarlo, es decir, lo tengo que hacer, lo puedo secuenciar en diferentes pasos. Primero hago esto, luego hago esto otro, y empezar a afrontar. O sea, conectarme con mi realidad, ¿sí? Parar un poco el bucle mental a los niveles medios de la ansiedad, ¿sí? Utilizar técnicas de meditación, relajación, respiración, que me van a equilibrar el sistema, ¿sí? Ordenar la respiración va a permitir que ese cerebro empiece a relajarse. Por lo tanto, puedo empezar a pensar cómo secuenciar mi tarea. Subdividir la tarea en microtareas y poder entonces afrontar desafíos más pequeños, 1 minuto a la vez, día por día. Focalizar el presente. Focalizar el presente. Porque si algo tiene tanto la angustia como la ansiedad, es dispararme hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en ese momento en donde yo no puedo? No. Eso va a venir inexorablemente, el futuro. Pero yo me tengo que situar en el presente. Y para focalizar el presente y lo que tengo que hacer aquí y ahora es secuenciar mi tarea, pero si estoy con síntomas de aumento de tensión, respiro,
ordeno la respiración, relajo, y si tengo una manifestación cardíaca de aumento de latidos, de taquicardia, de aceleración, empiezo a marcar el ritmo. Es decir, con una mano en el corazón y con la otra, como si tuviera un tambor, marco un ritmo. Y vamos a ver cómo el corazón va respirando ordenadamente, bajando su frecuencia y amoldándose al ritmo que estoy tocando en la superficie que esté golpeando. Estos son algunos tips, ¿no?, que les puedo dar. ¿Qué dijo Freud en realidad? No dijo mucho, pero dijo que hay que focalizar la realidad, ser realista, mirar este presente y luego analizar, ¿sí?, ya con la atención más baja, analizar la causa. Porque recordemos que él no le veía un objeto definido a la ansiedad. ¿Sí? Otros autores, que hablaremos en otra oportunidad, como Jacques Lacan, sí dijo que la ansiedad o la angustia no es sin un objeto. Un objeto hay. ¿Sí? Pero Freud esto no lo dijo. Dijo energía difusa. ¿Sí? Bueno, entonces, resumimos. 1894, una neurastenia, tensión física, aumento de tensión automática, angustia automática, realista, adaptativa, frente a un peligro real. 1932. La angustia neurótica, en relación a complejos y traumas inconscientes, productos de la angustia de castración, angustia de temor a las pérdidas. ¿Sí? Modelo de la angustia. A los 5 o 6 años se establece ese modelo de la angustia y cada vez que yo me angustie va a tener que ver con esa forma en que yo manifiesto la angustia por peligros internos. Y finalmente, la angustia moral, más asociada al superyo, a las culpas, a la autoexigencia, a las ideas perfeccionistas y al temor y la vergüenza de no lograr algo que me propuse. Sí, estas tres tienen diferentes formas de encarar, pero todas ellas es enfocar en el aquí y ahora, detenerme a revisar, escuchar mi cuerpo, apaciguar mi mente, ordenar la respiración y empezar a analizar cómo puedo manejar y controlar la angustia. Como el resto de las emociones, la angustia, al ser una emoción, puede ser equilibrable, regulable, y esto sería muy interesante que lo puedan escuchar para trabajarlos consigo mismo. ¿Sí? Y no tener que llegar a ese aumento exponencial que sí requiere ya de la medicación para poder empezar a trabajar. Bueno, hoy dejamos acá y nos vemos en una próxima oportunidad de Psicología sin Barreras, para más divulgación y para más posibilidad de mejorar día a día.